Existe una preocupación excesiva y obsesiva con el peso corporal, cuando realmente esto no tiene ningún tipo de sentido, carece de fundamento científico y encima el peso corporal no refleja lo verdaderamente importante. Hoy veremos por qué el peso fluctúa tanto, por qué puedes subir 2 kilos o bajar 2 kilos de un día para otro. Hablaremos también de si realmente existe un peso ideal y cómo podemos calcularlo. Y por último veremos los parámetros que verdaderamente son importantes si queremos mejorar nuestra salud y nuestro aspecto físico y por qué no debes de centrarte y darle tanta importancia a la maldita báscula. El primer concepto que tenemos que tener muy presente y el cual hace que mucha gente pierda el foco es que lo realmente importante no es el peso corporal. Hay muchas personas que en lo que se centran es en bajar de peso, pero el bajar de peso en sí no tiene que ser una finalidad. Es decir, la finalidad debe ser o perder grasa o ganar masa muscular, que es lo que realmente va a tener impacto en nuestra salud y en nuestro aspecto físico. Pero que el peso disminuya, si por ejemplo esa disminución de peso se debe a una pérdida de masa muscular, lejos de estar beneficiándonos, lo que va a provocar es que, uno, nos veamos peor físicamente y dos, empeoremos nuestra salud. Por lo que si quieres cuidarte y estás empezando a hacer ejercicio o a mejorar tus hábitos alimenticios, no pongas toda tu atención, no pongas tu foco en el peso corporal, porque realmente el peso corporal es simplemente una herramienta más que nos va a servir de utilidad para saber si efectivamente estamos perdiendo grasa y estamos ganando masa muscular. Además, debes de tener en cuenta que el cuerpo no es cortoplacista. Con esto me refiero a que porque tú subas 2 kilos de peso de hoy para mañana o bajes 2 kilos de peso de hoy para mañana, no implica que hayas perdido 2 kilos de grasa o hayas ganado 2 kilos de músculo. No funciona así. Ojalá se pudiese ganar músculo tan fácilmente o se pudiese perder grasa tan fácilmente. Tenemos que tener en cuenta que el cuerpo no se compone únicamente de músculo y grasa, sino que hay más sustancias y tejidos los cuales tienen un gran impacto en el peso corporal. Existen multitud de factores que provocan que el peso corporal varíe y fluctúe, pero quiero compartir con vosotros los 5 más comunes para que la próxima vez que os subáis a una báscula y de repente hayáis aumentado vuestro peso o lo hayáis disminuido, no os llevéis las manos a la cabeza y digáis, ok, ya sé por qué ha aumentado o ha disminuido y no pasa absolutamente nada. El primer factor que puede hacer que tu peso corporal varíe es el consumo de sodio. Si comes sal, esto puede hacer que tu cuerpo retenga más líquidos y por tanto tu peso corporal aumentará. Esto no quiere decir que hayas ganado grasa, sino que hay una mayor retención de líquidos en tu cuerpo y eso ha provocado un aumento de tu peso corporal. El segundo factor es el consumo de carbohidratos. Por cada gramo de carbohidratos que entre en tu organismo, el cuerpo puede llegar a retener hasta 3 gramos de agua. Es, entre otras cosas, por esta razón por la que se desaconseja ingerir carbohidratos por la noche, porque muchas personas se han dado cuenta que si cenas carbohidratos por la noche, al día siguiente pesas 1 o 2 kilos más, pero esto no implica que hayas ganado 2 kilos de grasa por haber cenado carbohidratos. Es una locura pensar eso. El cuerpo no genera grasa o no acumula grasa, más bien dicho, de forma tan rápida. Es simplemente que esos carbohidratos han absorbido agua y, por tanto, ha aumentado la retención de líquidos y por eso pesas más. Aclarar aquí que estos 2 primeros factores pueden influir tanto en la subida de peso como en la bajada. Es decir, si tú hasta ahora has estado consumiendo bastantes carbohidratos y bastante sodio en tus comidas y de repente dejas de consumirlos, lo más probable es que tu peso baje. El tercer factor será el ejercicio físico y en este caso también puede provocar tanto un aumento de peso como una bajada. Una bajada probablemente sería dada debido a una deshidratación después de hacer ejercicio y un aumento de peso puede ser por varios factores, pero uno de ellos puede ser por el aumento de masa muscular. El cuarto factor, el cual ocurrirá únicamente en las mujeres, que de hecho son las que, desde mi punto de vista y bajo mi experiencia, las que más se preocupan por el peso corporal y por la báscula, será
el aumento de peso debido al ciclo menstrual. Es bastante común que los días que se tiene la regla se produzca un aumento de entre 1,5 y 2 kilos del peso corporal, pero este aumento es algo puntual y generalmente suele disminuir una vez han pasado estos días. Y el quinto y último factor es la hidratación. En función de nuestros niveles de hidratación, en función de la cantidad de agua que bebamos a lo largo del día, puede aumentar la retención o disminuir la retención de líquidos y por tanto eso puede llegar a afectar y a influir en el peso corporal. Bien, teniendo en cuenta que hay multitud de factores que influyen en la variabilidad del peso corporal, te estarás preguntando, entonces, ¿cómo puedo saber yo mi peso corporal real? Pues la forma más accesible que todos podemos hacer desde nuestra casa y más precisa al mismo tiempo es cuando nos levantemos por la mañana, después de ir al baño, lo suyo sería ir a la báscula, pesarnos sin ningún tipo de ropa, si puede ser, o con la mínima ropa posible, y hacer un pesado los 7 días de la semana, de lunes a domingo, y con todos esos datos hacer una media y ese peso sería el dato más preciso que podríamos obtener. Cuando hablé de esto en un vídeo hace unos meses, varias personas me dijeron, buah, yo no recomiendo esto porque puede llegar a generar obsesión con el peso corporal, cuando realmente no tiene por qué ser así. Es decir, si tú sabes lo que refleja el peso corporal, tú sabes por qué varía y tú eres consciente y sabes si estás haciendo bien o no las cosas, es decir, si tú sabes si estás entrenando o no y si estás comiendo de forma saludable o no, no tendría por qué suponer un problema que el peso corporal varíe. De hecho, desde mi punto de vista, me parece todo lo contrario. Hay gente que se pesa de vez en cuando y cuando se pesa se horroriza porque ha variado la báscula. En cambio, yo que durante ciertas temporadas de mi vida me he pesado todos los días, veía constantemente que el peso corporal fluctuaba y no me suponía ningún problema. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en una etapa en la que mi objetivo es definir y perder grasa, y si hoy voy a la báscula y peso 1,5 kilos más que ayer, no me voy a horrorizar, ni me voy a traumatizar, ni me va a pasar absolutamente nada, porque diré, vale, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy entrenando? Sí. ¿Estoy comiendo de forma saludable? Sí. ¿Por qué ha podido aumentar el peso corporal? Pues porque probablemente el otro día salí a comer por ahí y comí más carbohidratos, porque quizá consumí más sal, porque no me he hidratado tanto estos días. Puede ser por multitud de factores y no necesariamente quiere decir que estemos haciendo las cosas mal o que estemos comiendo de forma no saludable o que no estemos entrenando. El problema viene cuando no tenemos unos buenos hábitos deportivos y alimenticios y encima constantemente nos estamos obsesionando y comparando en la báscula. Ahí sí que viene el problema. Pero el problema no es la báscula, sino la propia persona que no está siguiendo unos hábitos saludables y achaca el problema a la báscula. La báscula no es el problema, eres tú que no está cumpliendo con lo que realmente te has propuesto y debes hacer. Entonces, ¿debes pesarte todos los días? Pues depende. En general no es necesario que te peses todos los días. Yo, por ejemplo, con mis clientes con los cuales llevamos un control completo tanto de los entrenamientos como del plan de alimentación, sí que les recomiendo, a no ser que les suponga un problema o hayan tenido algún tipo de problema con la báscula y con el peso corporal, algún tipo de obsesión, yo sí que les recomiendo que se pesen todos los días porque es la forma más precisa de llevar un control y de saber realmente el peso corporal y la tendencia del mismo con el paso de las semanas. Pero si en tu caso no tienes un objetivo muy concreto y no estás siguiendo ningún tipo de planificación, entonces no es necesario que te peses todos los días. Pero claro, lo que tampoco hagas es pesarte, por ejemplo, un miércoles y luego pesarte un domingo y comparar ambos pesos, porque va a ser una cagada. Más que nada porque un miércoles quizá tú el lunes, martes
has comido bien y has llevado unos hábitos bastante saludables y luego el viernes sábado has salido a comer por ahí y no has comido de forma tan saludable, cosa que es completamente normal, y obviamente el domingo cuando te peses pues vas a pesar mucho más, o el lunes vas a pesar mucho más si por ejemplo el domingo pues no te has movido tanto como el resto de días de la semana. Si es que es normal, pero no te compares y no digas, Dios, ya la he liado, ya todo el progreso de la semana lo he mandado a la mierda porque he comido mal el fin de semana, es que soy una mierda, es que... No, o sea, no pasa absolutamente nada. Como te digo, ese aumento de peso no quiere decir que hayas ganado 1 kilo de grasa por haber comido un poco peor el sábado por la noche. Es que esto no es así. El cuerpo no es cortoplacista. El cuerpo ni gana músculo tan rápido ni pierde grasa tan rápido. Por favor, quédense con esto porque es muy importante. Llegados a este punto, considero importante comentar que si el peso corporal entonces no refleja si realmente estamos ganando músculo o estamos perdiendo grasa, ¿qué podemos hacer? Como os digo, el peso corporal es simplemente una herramienta más y la tenemos que utilizar como tal. Si estás entrenando y estás poco a poco progresando en tus entrenamientos, es decir, la semana 1 imagínate que hacías 10 flexiones y ahora en la semana 3 estás haciendo 12, eso ya es una señal de que poco a poco vas progresando, de que poco a poco vas ganando fuerza. Por lo tanto, lo más probable es que también poco a poco vayas ganando masa muscular. Es decir, la primera herramienta que utilizaremos para saber si estamos progresando o no será nuestro registro de entrenamientos. La segunda herramienta que utilizaremos será el control por fotografías. Si tú antes de empezar a seguir un plan de entrenamiento y a mejorar tus hábitos alimenticios, te tomas fotos y regularmente te vas tomando fotos en el mismo sitio y con las mismas luces, esto muy importante, no sirve que un día te los tomes en el baño de tu casa, otro día en el baño del gimnasio y otro día en el baño de la casa de un colega, porque las luces van a ser diferentes y en función de cómo inciden, las luces en un cuerpo, pues se van a proyectar unas sombras y se va a ver de una manera u otra. Pues como digo, pasadas unas 5 o 6 semanas de esa toma inicial de fotos, podremos comparar si realmente el porcentaje de grasa ha disminuido e incluso si ha aumentado la masa muscular. Así que la segunda herramienta que utilizaremos será la fotografía. La tercera herramienta, y para esto nos hará falta algo de ayuda probablemente, y una cinta métrica, será medir los perímetros corporales. Si nosotros nos medimos los perímetros corporales, que esto de hecho es lo que aconsejan muchos profesionales por encima de la báscula, y vemos que han disminuido o han aumentado, entonces podremos saber si realmente estamos haciendo las cosas bien de cara a nuestro objetivo. Es decir, si nuestro objetivo es ganar masa muscular y poco a poco va aumentando el perímetro corporal, pues en este caso del brazo, quiere decir que estamos aumentando músculo. En cambio, si nuestro objetivo es perder grasa y, por ejemplo, nos medimos la cintura o la cadera y vemos que está disminuyendo el perímetro, querrá decir que estamos perdiendo grasa corporal. Y la última herramienta que utilizaremos será el peso corporal. Pero como os digo, el objetivo no es quedarse solo con el peso corporal o solo con los perímetros o solo con el registro de entrenamientos, sino tener todo en cuenta y a partir de ahí extraer conclusiones. Por eso yo a mis clientes les pido que registren los entrenamientos, que cada X semanas me pasen fotos, que vayan registrando el peso corporal, porque el peso corporal únicamente no refleja absolutamente nada. Por eso necesito más variables para decir, ok, estamos progresando adecuadamente o no, hay que reajustar algo en el plan para seguir progresando. Por último, me gustaría aclarar el tema del peso corporal ideal, ya que hay bastantes mitos y humo acerca de este y realmente el peso corporal ideal no existe. Es decir, marcarse un peso como objetivo no tiene absolutamente nada de sentido. Al final, como hablábamos al principio del vídeo, lo verdaderamente importante es tu porcentaje de grasa y tu cantidad de masa muscular. Cuando tú utilizas el IMC, que es el índice de masa corporal, y lo que generalmente permite calcular ese peso ideal, ocurre que, por ejemplo, personas que hacen mucho deporte y tienen bastante masa muscular, les llega a salir como que tienen obesidad, y personas que, por ejemplo, hacen deportes de resistencia, como puede ser un maratoniano, y tienen bastante poco porcentaje de grasa y bastante poca masa muscular, les indican que están en una situación de infrapeso cuando realmente son personas saludables.
Esto no quiere decir que si utilizamos el IMC y nos indica que tenemos obesidad, no le hagamos ni caso, sino que no nos lo tomemos tan al pie de la letra. Al final, si una persona tiene un porcentaje de grasa muy bajo y tiene muy poca masa muscular, es decir, está muy delgada, lo sabe perfectamente porque se ve todos los días al espejo, al igual que si una persona tiene un porcentaje de grasa muy alto, también lo sabe porque se ve todos los días. Por lo que nuestra preocupación no tendría que ser marcarnos un número objetivo, un peso corporal objetivo, sino si somos delgados, aumentar nuestra masa muscular, y si somos gordos, disminuir nuestro porcentaje de grasa. Y lo digo así, que nadie se ofenda, porque es la realidad. Que últimamente estamos todos tontos perdidos, es que de verdad lo digo así porque ya no se puede decir absolutamente nada, todo el mundo se ofende y estamos creando una generación de personas débiles y personas que se ofenden absolutamente por todo. Cuando veo a un montón de personas utilizar términos como flaco o delgado con total normalidad y nadie se ofende, y en cambio dices gordo y ya, ojo, saltan todas las alarmas. A ver, por favor. Lo primero es que la intención lo es todo. Y siempre y cuando no pretendas ofender a nadie, es que nadie se tendría por qué sentir ofendido. Y lo segundo es que si te sientes ofendido por lo que otra persona dice de ti, tienes un problema. De verdad te lo digo. Y es que lamentablemente es así. Seas flaco, gordo, alto, bajo, moreno, blanco, como seas, va a haber gente a la que no le vas a gustar y te va a criticar. Por lo que si permites que lo que otras personas digan de ti te afecte, estás jodido. O sea, así de claro, estás jodido. Por eso, de hecho, he creado un canal en el que hablo de todos estos temas, porque me parece que cada vez los jóvenes son más débiles, saben controlar menos sus pensamientos y sus emociones y se dejan llevar por lo que dicen los demás, cuando realmente te la tendría que sudar.